Muy buenas a todos. Somos un grupo de la asignatura de Integración de Tecnología del tercer curso del grado en Ingeniería Informática de Sistemas de Información. Este vídeo forma parte del programa de innovación docente de la asignatura de la Universidad Pablo de Olavide. El principal objetivo de este vídeo tutorial es solventar los principales problemas que surgen a la hora de implementar aplicaciones JSP que se conectan a base de datos, utilizar el driver de conexión a base de datos de JDBC y utilizar Hibernate como mecanismo de persistencia. A continuación mostraremos los principales problemas y tras las diapositivas haremos un proyecto para solucionarlos. El primer problema que podemos obtener causa la siguiente excepción, donde vemos que no se encuentra el JDBC driver. Este problema se da cuando olvidamos incluir la librería JDBC MySQL Driver a nuestro proyecto. Para solucionar este problema simplemente debemos importar dicha librería. Al crear el archivo de configuración de Hibernate, debemos modificarlo para su correcto funcionamiento, puesto que en el caso de que no se modifique, daría la excepción que se muestra en la imagen. La causa de este problema es porque se necesita que en el archivo de configuración se asocie una sesión con una hebra. Esto es posible añadiendo la línea que se muestra en la imagen a dicho archivo. Esta última problemática es el principal problema que nosotros hemos encontrado a la hora de realizar los distintos ejercicios de las prácticas de la asignatura correspondiente a Hibernate. El problema consiste en la confusión entre el nombre de las tablas de la base de datos conforme al nombre de las clases generadas por los pojos y los mapeos. Si en el proyecto de NetBeans asociamos Hibernate con el nombre de las tablas de la base de datos y ejecutamos dicho proyecto, nos aparecerá la excepción que se indica por pantalla informando que libros no se encuentra mapeada. La pregunta que nosotros nos hacíamos es ¿cómo no va a estar mapeado libros si existe libros en nuestra base de datos? En nuestro caso, tenemos un método para traer todos los registros de la tabla libros, como se puede observar en la línea coloreada. Hacemos mención a libros con respecto al nombre de la base de datos y no a la clase generada por los mapeos y los pojos. La realización del método de esta manera es la que provoca la excepción vista anteriormente. Como se observa en la zona coloreada ahora, la solución es que en dicho método no se ha de hacer mención al nombre de la tabla, sino al nombre de la clase generada por Hibernate. A continuación, plasmaremos en un proyecto NetBeans todas las problemáticas descritas en la presentación junto con la resolución de los mismos. Para ello, utilizaremos la base de datos libros creada para tal fin junto con las tablas libros y editorial. En primer lugar, se ha de crear en NetBeans el controlador JDBC asociado a la base de datos libros. Para ello, vamos a Prestaciones, botón derecho en base de datos y nueva conexión de base de datos. Marcamos como driver MySQL Connector, pulsamos en siguiente, establecemos la base de datos libros junto con la correspondiente contraseña si se necesita y probamos la conexión. Es correcto y terminamos de crear el controlador JDBC. A continuación creamos un proyecto nuevo Java Web vacío sin importar el framework Hibernate. Hasta aquí se ha creado un proyecto Java Web normal, sin ningún framework. Ahora vamos a proceder a crear el framework de Hibernate en tan solo 4 sencillos pasos. Nuevo, otro, y siempre vamos a seleccionar la categoría Hibernate. En este caso, lo primero es el archivo de configuración de Hibernate. Siguiente, seleccionamos la conexión con la base de datos que se ha creado previamente, libros en este caso. Ahora vamos para el segundo paso. Otra vez en la categoría Hibernate, pero el archivo de ingeniería inversa. Siguiente.
y agregamos todas las tablas de la base de datos. El tercer paso es crear el archivo de mapas de Hibernate y pozos de la base de datos. Estos archivos deben estar incluidos en un paquete. En nuestro caso, lo llamaremos librería. Como podemos ver, se ha creado correctamente. Ahora vamos con el cuarto y último paso. Seleccionamos el archivo Hibernate útil, modificando el nombre, solamente Hibernate útil, y en el paquete librería. Pulsamos en terminar y ya está. El siguiente paso será el de crearnos una clase Java que controle la persistencia de Hibernate. En esta clase tendremos un método llamado consulta libros disponibles, que devolverá la lista de libros de la base de datos. Como vemos, el código de almacén será el siguiente. Ahora lo que debemos hacer es modificar el JSP que tenemos como index.jsp de forma que obtengamos una lista de libros mediante el método que acabamos de crear y lo recorramos para mostrarlo. Para ello tenemos el siguiente código. Una vez que tenemos ya todo el proyecto terminado, podemos darle a ejecutar. Aquí podemos comprobar las excepciones y en primer lugar podemos darnos cuenta de que no se encuentra el driver JDBC. Para solucionar este error, simplemente, y como ya se ha comentado anteriormente, debemos incluir la biblioteca en la biblioteca driver JDBC de MySQL. La añadimos, ejecutamos y dicho problema se ha debido solucionar. Ahora aparece otro problema diferente. El segundo problema que tenemos es una excepción en el fallo de la sesión de Hibernate. Este problema ha sido explicado previamente. Para solucionar este fallo solamente habría que insertar una línea en el archivo de configuración de Hibernate. Nos vamos a la pestaña Source y podemos ver todas las líneas. Insertamos la línea que hemos dicho y de esta forma asocia una sesión con una hebra. Vamos a ver si se soluciona el problema. Ejecutamos. Por último, la excepción que aparece por pantalla corresponde a la problemática de la confusión entre tablas de la base de datos y las clases generadas para los mapeos y los pozos que citamos en la presentación. Por tanto, abrimos la clase almacén y observamos que el nombre libros corresponde con el nombre de la tabla de la base de datos. Para solucionarlo, simplemente debemos de coger la palabra libros en minúsculas por el nombre idéntico a la clase generada por Hibernate, es decir, esta. Modificamos y ejecutamos. Y vemos que ahora no lanza ninguna excepción y se ejecuta correctamente. Por tanto, con Hibernate nos olvidamos completamente de la nomenclatura utilizada en las tablas, así como los atributos de la base de datos. Y nos centramos únicamente en las clases creadas por los mapeos y los pozos.